las personas que han venido de diferentes parroquias, de las comunidades religiosas, de las pastorales de seminario. Hoy nos acompaña el padre Giovanni Rodríguez, rector del Seminario Mayor, quien nos va a compartir el tema la conversación en el espíritu. Padre, muchas gracias por este espacio que nos brinda, por su experiencia, por esta oportunidad que nos da de crecer en torno a la experiencia de la palabra. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les voy a pedir un favor muy grande y es silencio. Silencio. Vamos a poner los celulares de modo avión. Primero, tomemos este ejercicio de poner los celulares de modo avión o mirador. El todo es que podamos disfrutar este momento, que va a ser un momento no solamente de formación, sino un momento también de interiorización, un momento espiritual. Y yo espero que lo podamos disfrutar y lo disfrutemos de tal manera donde todos nos comprometamos a vivir, ¿sí? A vivir. Si esto no se vive, va a ser una información más. Si no nos vamos a disponer, no nos va a servir de nada, ¿sí? La persona que no esté dispuesta, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Tenemos que tener disposición. Si vinimos fue dispuestos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, con convencimiento. Entonces, si estamos dispuestos, es porque estamos interesados y tenemos que estar muy pendientes y aprender a escuchar. Es una cosa fundamental. ¿Sí? Entonces los murmullos, allá con la vecina, con el vecino, evitemos. Es su tiempo, es su momento. Por lo tanto, hay que guardar silencio. Muy bien. Empecemos este momento poniéndonos en manos de aquel que nos convoca, el Espíritu Santo. Nos convoca, nos llama para disponernos. Por eso, este momento lo vamos a dedicar al Espíritu Santo. Este primer paso de la conversación en el Espíritu es un momento dedicado al Espíritu, para luego comprender lo que va a seguir de aquí en adelante. Allí sentados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de San Lucas nos narra en el capítulo 4, versículos del 16 al 21, cómo Jesús llega a la sinagoga, al lugar de oración, de escucha de la palabra, al lugar donde los hombres en aquel momento llegaban a instruirse de la palabra de Dios, y donde Jesús, que es la palabra, proclama la palabra de Isaías. Y allí, en ese texto tan corto, está toda su misión y está el reflejo de lo que está lleno de Espíritu Santo. Vuelvo y repito, celulares apagados, por favor, por cuidado. Espero que ningún celular suene en el momento de la conferencia. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado
y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad y anunciar a los cautivos y anunciar la salvación del Señor y anunciar la salvación del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido. Palabra del Señor. Bien. Nosotros, ¿dónde hemos escuchado ese término conversación en el espíritu? Alguien que hace la mano diga: yo lo escuché en tal parte. Conversación en el espíritu. Un libro. ¿Sí? Lo voy a decir así, ¿no? En los escritos de San Agustín, En los en las escritos. obras que él tiene, hay unos Ok. diálogos donde él hace una conversación. No sé si con el espíritu, pero hace una conversación. Hace una conversación, muy bien. La palabra. Muy bien. ¿Dónde más hemos escuchado eso así tal cual? Conversación en el espíritu. Así la mano. Porque así que el murmullo no permite entender. ¿En dónde? En mi oración, cuando hago oración al Espíritu Santo. Cuando hace oración al Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ya más adelante nos vamos a dar cuenta donde ustedes van a decir: ah, eso lo hicieron allá. ¿De dónde? Dígalo, mire. En el sínodo. Fue un método usado en el sínodo, y no solamente usado, que se está usando ahora para el sínodo de la sinodalidad, ahora en octubre de este año. Pero ¿qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Cómo se come eso? De pronto alguno de ustedes ya se desilusionó y dijo: ay, yo pensé que era que íbamos a hacer exorcismos o algunas cosas. No. Conversación en el espíritu es tratar de entender qué es ese método de conversar con el Espíritu Santo y de una
conversación espiritual. Empecemos por un santo. ¿Ustedes reconocen quién es ese santo que está ahí? ¿Reconocen de pronto quién es? San Agustín. ¿San? Juan. Por aquí se estaba diciendo. San Ignacio de Loyola. Oh, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola se distingue por ser el padre de el padre de sí, dígalo, pero usted sí lo bien. Muy bien, señora. El padre del discernimiento. El padre del discernimiento. Ojo a esos datos, ténganlos muy en cuenta. San Ignacio de Loyola, padre del discernimiento, y es fundador de una compañía muy antigua, una congregación muy antigua llamada los jesuitas, Compañía de Jesús, de los jesuitas. Bueno, ahí ya vamos entendiendo un poquito la situación en el contexto. Ustedes saben que este Papa que nosotros tenemos Es jesuita. pertenece a una comunidad religiosa, ¿cierto? ¿A qué comunidad pertenece? A los jesuitas. Entonces ya sabemos por qué estamos practicando algo que ahora vamos a empezar a explicar desde San Ignacio de Loyola. El Papa Francisco quiso poner este ejercicio de la conversación en el Espíritu, muy de su carisma jesuita, en una práctica de la Iglesia universal. Porque es una riqueza, es algo que vamos a llegar a entender si realmente le prestamos oído a lo que va a seguir de aquí en adelante. San Ignacio de Loyola dice lo siguiente: con algunos familiarmente hablamos cosas de Dios. Él dice eso porque era la preparación a los ejercicios espirituales. Y los ejercicios era sentarse a dialogar cómo estaba Dios en todas las cosas, cómo lo descubro en mi vida, cómo lo he descubierto en mi caminar, en medio de mis crisis, de mis situaciones difíciles, cómo he aprendido a ver a Dios. Y se hablaba de eso, sentarse a hablar. Ojo, atención a esto, no es hablar de cosas piadosas, era hablar de la realidad y Dios metido en la realidad. Tengamos muy en cuenta esto. Segundo, eso de conversar en el Espíritu para la espiritualidad jesuita quiere decir salir del propio amor, querer e interés. Salir del propio amor es salir del miedo. Para no solamente pensar en mí, sino pensar Los demás. en el propio. Pensar no solamente en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, sino en lo que pueden estar deseando los otros. Y sobre todo mis intereses. Porque los intereses pueden estar acompañados de ideologías, pueden estar acompañados de una cantidad de cargas, de solamente mis caprichos, pero no purificados realmente por el Espíritu. Por lo tanto, hay que salvar la proposición del prójimo. Y eso necesita aprender a escuchar. Nos hemos dedicado a hablar demasiado, pero no a escuchar. Nos hemos dedicado a quejarnos pidiendo que otros me escuchen, pero yo no me dedico a escuchar. Se trata de preguntar más que afirmar. Por eso
luego en la dirección espiritual que va a usar Ignacio de Loyola, la dirección de los espíritus es eso, aprender a preguntar. Por eso es que en la confesión no es lo mismo que una dirección espiritual. La dirección espiritual necesita más tiempo, necesita otro ambiente. La dirección necesita sacar lo que hay en el interior. Necesita ir a preguntas fundamentales. Y preguntas fundamentales que no son difíciles, preguntas que de pronto para nosotros pueden ser tontas. Como por ejemplo, Mireya, ¿cómo se siente? ¿Cómo vino hoy aquí? ¿Qué la está picando hoy? Y de ese puede desembocar una cantidad de cosas. Y frente a eso que ella me vaya diciendo, yo puedo decirle, ¿realmente te sientes así? ¿Qué te lleva a sentirte así? Ya se empezó a gustar. Claro, porque es que se trata de ir al interior, no de quedarnos aquí arriba. Se trata de aprender a escucharme, mis movimientos interiores, lo que me está pasando adentro, los ritmos de mi corazón. Empezar a mirarme, empezar a ir allá donde el Salmo nos dice: tú me sondeas y me conoces. Conoces cuando me siento y me levanto. Me conoces incluso antes de formarme en el seno materno. Desde allá ya tú me entretendías y sabías todo. No es huir, es encontrarnos. La conversación en el espíritu es un encuentro muy especial que requiere silencio, que requiere escucha. Eso requiere el respeto al otro en la conversación, que debe dejar espacio para que se pueda sentir y buscar. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estamos contando algo, lo contamos cargados de emociones y de sentimientos. Porque es que no somos una tabla plancha. No. Nosotros somos seres humanos que narramos las cosas con pasión, con dolor, con alegría, con esperanza, con desazón. Las cosas que contamos las contamos de alguna manera. O también las disfrazamos de alguna manera. Y eso se descubre. Me acuerdo tanto, alguna vez, cuando podía ser director espiritual, ahora no lo puedo por ser rector, porque no lo puedo hacer. Le preguntaba a un muchacho y le digo: padre, ¿tú cómo te sientes? Muy bien. ¿De verdad te sientes bien? ¡Claro! Dimensión humana, excelente. Dimensión espiritual, excelente. Dimensión intelectual, 5 en todo. Dimensión pastoral, todos me quieren. Muy bien. Y bien, listo, digo, hagamos otra experiencia. Ahora sí, cuéntame tú cómo estás. ¿Cómo así, padre? Sí, cuéntame tú cómo estás. ¿Quién está detrás de todo eso? Vamos a orar. Cuéntame, y cogiendo un árbol grande, robusto, un pino de por acá por la vía, ¿qué es lo que está en ese árbol? ¿Qué lo está cubriendo? Me decía: es la cáscara. Listo, tú me estás mostrando la cáscara. Ahora muéstrame lo que realmente tiene vida, que esté detrás de esa cáscara. Vamos a empezar a quitar eso, hacer el ejercicio de quitar una partecita hacia algo de la cáscara. Y lo quitó. Y sonó. Le dije: ¿escuchaste cómo suena? Uy, sí, padre, suena duro. Le dije: ¿y qué pasaría si realmente abriéramos el corazón? ¿Es duro? Sí, padre. Ok.
hagamos el intento. ¿Quién está detrás de eso que me dijiste? Y empezó. Detrás hay esto. Cuando decimos bien, no muchas veces estamos bien. Cuando decimos que todo va bien, no nos engañemos. Siempre hay algo. Siempre hay algo que nos está hablando. Siempre hay algo que está ahí metido en una habitación llamada conciencia, llamada espíritu. Hay algo siempre allí adentro. Hay que dejar espacio para que se pueda sentir y buscar qué estamos sintiendo. Que me siento enojado. Guste, lo sienta. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde procede? Es que fue por esta situación, esto, otro, listo, ¿y qué más? ¿Y qué más hay atrás? Ya, descarga. Eso es como buscando un tesoro. Oye, lo más bonito es eso, encontrar un verdadero tesoro y decir, hombre, yo hice problema de eso. ¿Sí? De eso hiciste problema, imagínate. Uy, no, entonces lo puedo aplicar de otra manera. ¡Excelente! Has encontrado el tesoro. Pero a veces hay cosas muy duras que no queremos ni gustar ni sentir. Y la conversación en el espíritu es tratar de llegar a ese punto de gustar y sentir. ¿Qué me pasa para buscar la libertad? En el discernimiento y aprender a elegir. La comunicación espiritual pide silencio y a menudo compartido. No pide que siempre hablemos. Y por eso nos da miedo muchas veces sentarnos delante del Santísimo Sacramento en silencio. Pero es que no tengo nada que decirle, yo no me voy a sentar allá. Siéntese. Siéntese en silencio, mire. Pero no tengo nada que decirle. Tal vez usted no, pero dice. Pero ¿por qué no me habla? Escuche en silencio. Pero es que no escucho nada. Tranquilo, no importa. Siéntese. Primero haga ese ejercicio. Póngale todo ese estrés, toda esa ansiedad allá, sentándose en silencio. El silencio va a ser compartido. Miren, una cosa que yo he aprendido a descubrir en el ministerio es que a veces la gente no necesita ni siquiera consejos, solamente necesita oír. Padre, yo no quiero que me aconsejen ni nada, solamente necesito que me escuchen mis palabras. Voy a usar una comparación un poco grotesca, y perdónenme. A veces necesitamos ser sanitarios. Para botar toda la porquería que cargamos, para sacar, para botar. Y uno tiene que convertirse en eso muchas veces: el sacerdote, el director espiritual, el director de conciencia, para recibir todo eso y aprender a notarlo y mostrar un camino, una luz, con preguntas que ayuden. Bien. De eso se trataba con San Ignacio de Loyola. ¿Qué les parece? Oye, eso no es una cosa que se inventó el Papa Francisco y que, ay, ustedes no están escuchando eso. Miren desde dónde viene. Ahora, ojo a esto. El activismo no nos deja crecer, porque no nos deja escuchar. El activismo no nos deja ponernos en silencio y sentarnos a escuchar lo que pasa dentro de mí y a escuchar lo que el otro me dice. Piense usted cómo cuenta algo en la mesa. Y yo recuerdo cuando estaba haciendo mis estudios de teología espiritual con los jesuitas precisamente, por eso les hablo de ellos como con alguna cosita de propiedad.
Un día uno de ellos me dijo, oiga, padre, ¿usted se está escuchando? Y claro, seguro, me dijo, sí. Listo, cuénteme cómo lo está contando. ¿Cómo así es que no me está escuchando? Me dijo, no, yo quiero que me digas cómo lo entiendes, cómo lo estás escuchando tú. ¿Te das cuenta de la palabra, de cada palabra que estás diciendo? Me dijo, esta palabra, ¿qué significa para ti? ¿Y por qué la dices con tanta fuerza? ¿Y por qué esta otra la dices con rabia? ¿Y por qué esta otra palabra la estás diciendo así? Dije, a ver, no, esto es la conversación. Y dijo, no, es que la conversación se hace desde eso, desde lo que se está moviendo allá. Y si lo estás diciendo es porque tiene un sentido y un significado para ti, que es muy grande, y yo no lo puedo anular. Y le dije, sí, Padre, esto lo estoy diciendo con emoción porque me está haciendo recordar esto y esto, y se vino toda una historia. Esta parte la digo con rabia porque es que la estoy sintiendo, porque me está haciendo recordar que me pasó en mi vida esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, hasta llegar allá a la raíz. Y esto lo cuento también con esperanza, porque es lo que me hace soñar, es lo que me está haciendo a mí vibrar y he invitado a la salvación. Perfecto. ¿Y ahora cómo se siente? Mejor. Gracias. Ahí estuvo mi dirección espiritual. Y yo estaba esperando era que me dijera, mire, tiene que hacer entonces esto, tomarse esto y allá hacer esto, lo otro. No, la respuesta estaba en mí. Porque el Espíritu estaba hablando en mí, yo no me estaba dando cuenta. Porque el Espíritu Santo estaba actuando, sino que yo no lo quería escuchar. Y eso a veces nos pasa en la dirección espiritual, no queremos escuchar, no nos queremos dar cuenta, no queremos nunca conversar con el Espíritu, incluso hasta con esos espíritus desordenados que nos habitan muchas veces. Por un bendito activismo, por correr, por querer tener ya una respuesta, la inmediatez. No, el Espíritu actúa como quiera actuar. ¿Sí? Segundo, la conversación espiritual no pretende hablar de temas piadosos, se los decía ahora. ¿De qué les he estado hablando? ¿De cosas del cielo? De la vida. Porque es que es en la vida donde se encarna el Espíritu. Y el Espíritu de Dios se hizo, ¿qué va? Nos hizo carne. La palabra fue la que se hizo carne. El Espíritu era el que estaba aleteando sobre todo el desorden, sobre todo el caos. Allí está aleteando. Y es donde hay que verlo. Y la palabra se hizo carne para habitar entre nosotros, es decir, en nuestra realidad. ¿De qué estaba lleno Jesús en su misión? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar algo bueno a los pobres, a los cautivos. Claro, nosotros tenemos eso, todos nosotros, porque somos bautizados, porque somos hijos de Dios. Por ese encuentro que debemos tener con la palabra, encarnar esa realidad que usted está viendo hoy. Pero es que es una realidad tan maluca, allí también está actuando. Pero es que mi pecado también está actuando. Pero es que esto y lo otro, allí está. Por eso pretende compartir aquello que nos importa en la vida, aquello que te está pasando, no de lo bueno que tú eres, no de las grandes obras que has hecho, sino de quién eres tú, de qué hay detrás de todo ese capacho que te está cubriendo. ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás de esa armadura con la que viene así recubierto? ¿Quién está detrás de ese hábito? ¿Quién está detrás de esa mujer? ¿Quién está detrás de este caballero? ¿Quién está detrás de Alina?
Porque lo que mostramos es solamente una apariencia. Yo puedo estar destrozándome aquí en este momento y mostrándoles una gran conversación con el Espíritu. Y muchas veces podemos ir así, por la vida, haciéndonos los locos. Pero Jesús no se hace loco. Jesús conoce. Usted conoce. Porque va a llegar el momento en que eso nos desborda. Va a llegar el punto en que vamos a decir no puedo más. Y ese es el momento en que nos vamos a encontrar con el Espíritu. Pero hay que asumirlo. Ojo al activismo. Oiga, nosotros los religiosos sí que estamos desbocados en eso, desbocadísimos, desbocados. Hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos. Y es que hay que hacer aquello, hay que hacer aquello, hay que esto y lo otro. Ay, muevo y velas y flores y aquí y allá y ponme y confiese y esto y lo otro. Y Espíritu, y su Espíritu. Y yo, y mi oración y mi silencio, es que no tengo tiempo. Miren, 3 cosas muy esenciales para eso: escuchar, discernir para llegar a tomar decisiones juntos. El sínodo de la sinodalidad va por ese camino. Va por ese camino. Escuchar, discernir para llegar a tomar decisiones juntos. Oiga, eso es una cosa que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Eso implica tiempo. Implica tiempo, implica calidad de tiempo en la escucha. A veces escuchar cansa, ¿cierto? Porque es que cansa muchas veces el mismo discurso y nos cansa. Es que siempre el mismo discurso lastimero de todos los días. Es que no puedo, es que yo soy, es que. Y es allí donde el director espiritual, el que está allí liderando, tiene que poner un freno y decir: tú no eres eso que estás diciendo, eres más que eso. Ahora cuéntame otra relación desde ahí. ¿Qué pasa? Porque siempre la misma cosa. Uy, pero qué duro. Los ejercicios gimnasios son peores. Porque le van a decir a usted: yo no quiero escuchar eso ahora. Ahora háblame de otra cosa. Porque es que a veces la escucha se vuelve el mismo discurso y no puede llegar a ser el mismo discurso. Tiene que ser realmente lo que habita mi corazón, lo que me está pasando, no la lástima que quiero que me tengan. Ojo a eso. ¿Me estoy haciendo entender? Volvamos. Silencio. Para poder hacer oración, es decir, poder hablar, poder identificar qué hay dentro de mí y de eso hablarle a Dios y poderlo compartir luego con nosotros, para yo poder también escuchar qué habita al otro y qué nos puede estar uniendo y a qué día podemos llegar en ese discernimiento para tomar una decisión juntos. Pero es que yo soy el que mando aquí. No, espere, es que está el padre Oscar, es que está el padre Julián, y es que tengo otros 11 hijos a los que escuchar también. Oiga, escuchar 11, 12, 13 y 14. ¿Se imaginan? Y aparte 15 con el Espíritu. Madre mía. Para llegar a tomar una decisión. Pero cuando uno sabe por dónde va el agua, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando nosotros desviamos un río? ¿Y qué más pasa después? Regresa a la Él mismo busca el cauce.
¿Por qué son las avalanchas? Muchas veces porque nosotros Nos se represan. lo desviamos y les creamos una comita al palo. No, él busca su cauce porque tiene que llegar a donde tiene que ir. Y a veces nuestra vida se nos vuelve una avalancha por no querer escuchar. Entonces, es que es mejor mi voluntad que la suya, Señor. Es que yo quiero aconsejarlo a usted, Dios, porque yo creo que se está equivocando por el camino que me está llevando. Es que ese no era mi deseo, eso no era lo que yo estaba soñando. Eso era otra cosa. A ver. Pero eso necesita entonces ser reflexionado para escuchar el interior y escuchar a los demás sin llegar a Juzgar. ¿Por qué? Porque es que tengo que todos, si vamos a hacer el ejercicio, yo también tengo que sacar una cantidad de victorias, de mis pretensiones, de mis orgullos y de lo que yo quiero. Porque fácilmente uno puede orientar una cosa y uno puede llegar a decir, es que quiero llegar a ese punto, entonces los voy a convencer para que lleguemos allá. Y todos, como dicen amén a todo, ¿no? Entonces, sí, amén. No. Manipular. En manipulación. Muy bien. No. Es decir, competir es algo que su cerebro no había pensado. Y otros llegan a decir, hombre, sí. La opinión de tal hermano, excelente. Y eso nos puede ayudar a crecer y esto y lo otro. Y es mirar cómo el Espíritu realmente está hablando en otro. Pero si yo soy el que estoy liderando, ¿por qué el otro resultó más valiosa la opinión del otro que la mía? Miren, no escuché mi interior. Porque si yo ya iba con eso y que eso era lo que tenía que ser, me arreglé. Tenía que ser mal. ¿Me hago entender? Sí, padre. ¿Qué tanto me afecta lo que el otro me está diciendo? Oigan, bueno, y es que nosotros imaginamos una sensibilidad diferente. Pero somos sensibles, ultra sensibles. Y sobre todo cuando no aprendemos a escuchar la voz del Espíritu. Porque, ay, cómo me lastimó, si yo siempre lo he hecho así. Es que hay muchas otras maneras de cómo yo lo estoy haciendo. Hay muchas otras maneras para llevar a la iglesia a un punto de apertura nuevamente al Espíritu y de poner a Cristo nuevamente en el centro. Pero es que ¿cómo escuchar a uno que no cree? ¿Cómo escuchar entonces a un vagabundo? ¿Por qué escuchar a una prostituta? ¿Por qué escuchar entonces a un drogadicto? ¿Por qué escuchar a un judío? ¿Por qué escuchar a un musulmán? ¿Por qué escuchar a un guerrillero? ¿Por qué escuchar entonces? Porque resulta, mis queridos hermanos, que también en ellos habita el Espíritu Santo. Que tiene que ser así como yo lo pienso. Cabeza dura, testarudos. ¿Ustedes recuerdan cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Dígame. Escucha, Israel. Es lo primero que Dios dice antes de cualquier cosa. Escucha, Israel, lo que yo te voy a decir. ¿Tienen el oído abierto? ¿Qué dijeron todos? No, ¿qué dijeron? ¿Tienen el oído abierto? Sí. Listo, entonces ahora sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y ya al rato estaban haciendo dioses. Ya al momentico ya estaban haciendo un ídolo. Así nos pasa a nosotros. Mireya, por favor, que esto. Bueno, Padre. Y al rato otra cosa. Y uno dice, vuelve la burra del trigo. Sí. Así somos. A veces somos más tercos que la burra de banana.
Pero la burra de Balaam habló y la tuvo que escuchar el que la estaba lastimando. A veces no creamos que es que lo que yo digo puede ser un rebusno. Sí, pero ese rebusno es importante también. ¿Me hago entender? ¿Qué tanto me afecta? ¿Por qué me afecta? Hombre, ¿no será que ahí el Espíritu me está tratando de decir algo donde yo tengo que crecer, donde tengo que aprender a ser más persona, donde tengo que yo empezar a elevar mi espíritu? Ojo, el Evangelio no es para comodores, no es para comodores. No podemos ser comodores de iglesia, de banca, no. El Espíritu es para movernos, para removernos, para preguntarnos cosas fundamentales. Por eso necesitamos una escucha activa. Y la escucha activa se siente cuando yo no me duermo. Me tengo la computadora, uno ya abre ¿Ya? Sí pasa. Ah, bueno, es la vida. Oiga, ¿qué escucha activa como ahí? Pudo haber estado contando que se iba a matar. Pudo haber estado diciendo que estaba pasando por la mayor alegría de su vida, por el mayor grupo. Simplemente oí, pero no escuché. Pasó por acá, así. Y no pasó nada. Mire, María, que está allá, esa imagen de ella. La niña La María. madre de la palabra escuchó y escuchaba en silencio, meditaba en su interior cada palabra. María es el modelo de la escucha perfecta desde nuestra legislación humana. Un ejemplo tan bello, es un tesoro que no podemos perder. De una María que no trajo entero, sino que se ponía a preguntarle a Dios: ¿y cómo es esto? ¿Cómo es posible? Explícame, Señor. Pero si yo no conozco a Dios. Entonces al final descubrió la voluntad de Dios, discernió, habló por el Espíritu para que la habitara. Y dijo: que se haga en mí como tú quieras. Tomó una decisión, eligió la vida. Por eso escuchar el corazón es muy importante. Escuchar como hoy, que está acompañando detrás del caparazón que tenemos. Escuchar las emociones del Espíritu no es escuchar mis caprichos, sino lo que es del Espíritu. Escuchar lo que me habita, no mis ideologías o mis pretensiones, te lo he dicho. Miren lo que dice aquí: cuando habla tu corazón, en el mío hay dos orejas. Cuando habla tu corazón, en el mío hay dos orejas. No solamente una, hay dos. Para escuchar muy bien lo que tu corazón te va a decir. Hay dos orejas. Porque lo que me vas a decir es importante. Y lo que yo te voy a preguntar, ¿necesita también? ¿Cuántas orejas necesitan? Dos. Necesito dos orejas, es decir, que necesito estar muy atento. Por eso el ejercicio de la conversación en el Espíritu es un ejercicio para hablar desde el corazón, para hablar con sinceridad, no disfrazando las palabras, ni tampoco ser hipócritas. Es hablar desde la experiencia de lo que estamos viviendo. Es también ser responsables de las palabras, sentimientos y acciones
que estamos transmitiendo. Ser responsables. A veces nosotros no somos responsables. Y decimos, soy responsable de mis palabras, pero no me responsabilizo de lo que usted interpretó. No, porque de la manera en que yo lo digo, también de esa manera puede llegar a ser interpretado. ¿Cierto? Sí. Como dicen por ahí, es que es el producto. Su merced, háganme un favor, a la cocina y me regala un vasito con agua. Con todo gusto. Pero si yo le digo, oiga señora, por vaya que me trae agua. Miren la reacción. Claro, es que todo depende de decir de la manera. No es lo mismo decirle, mi señor, yo no estoy de acuerdo con que haya traído una camiseta rosada. Y empezar una camiseta rosada. ¿Sí? Ojo, son las maneras en que muchas veces nosotros nos comunicamos que no son asertivas. Y nosotros usamos lenguajes tan lacerantes que no nos damos cuenta de lo que sale de nosotros y la intención con la que lo decimos. Y tenemos que aprender, porque es que eso se aprende, a escuchar eso hasta los gestos. Un guiño, una mirada. Uno sí que sabía de eso con los papás. Cuando iba por la calle y el papá lo miraba así, ay, mi madre, ya era cazador de calle. ¿Sí? Porque el lenguaje de nosotros no solamente son las palabras, el lenguaje también está en la mirada, en los gestos, ¿cierto? En nuestra disposición. Si por ejemplo yo vengo a esta charla y están hablando y yo estoy así, uy, qué atención que estoy prestando, estoy concentradísimo, ¿cierto? Lo mismo pasa. Nuestras disposiciones interiores se llaman eso. ¿Cómo estamos dispuestos interiormente para la escucha? Hermano, mira, su merced, hoy no la puedo escuchar porque es que me siento estresado, fatigado, estoy sintiendo algo por dentro que no me permite escuchar bien. Usted me perdona no haber escuchado. Si quiere venga mañana cuando yo ya me sienta más tranquilo. ¿Listo? ¿Es legítimo o no? Claro. Porque si no, yo voy a resultar diciéndole cualquier cosa y no escuchando, sino pensando en mi problema. Y eso tenemos que aprender a manejarlo también. Porque hay momentos en que no podemos escuchar. Porque nos está ensegueciendo otra cosa. Pero si es la persona la que viene aquí y me dice yo estoy bien, relativamente, porque siempre tenemos algo, para escuchar porque es que me está pasando, es que me siento cegado y tengo rabia y ya estoy listo. Ok, listo. Bote todo eso. Ya relájese, listo. Ya podemos decir, quiero llorar, llore. Pero si me da pena. Me pidió hablar, ¿cierto? Sus lágrimas hablan, llore, tranquila, no hay ningún problema. ¿Sabe cuál es el problema? Sentirnos vulnerables. Ese es el problema. Saber que somos todos vulnerables. Ahí es donde realmente el problema, porque nos gusta contar que somos fuertes. Nos gusta contar que hemos logrado. Nos gusta contar lo que está por fuera del arco del caballo. Pero no nos gusta contar lo que le está dando vida realmente al arco. Y esa savia corre por ahí. No por la apariencia, sino por lo que está realmente por dentro. ¿Sí o no? Bien. Hablar desde el corazón es ofrecer un regalo al otro. Es ofrecer un regalo al otro. La escucha es valiosísima. Por eso no tengo por qué no darme. Por eso el ejercicio que están haciendo los obispos no es de quién gana. El ejercicio que nos propuso Francisco con la palabra, con el espíritu,
Desde el discernimiento es no enojarnos, es saber que hay alguien que no puede estar de acuerdo conmigo. Es saber que su merced dice blanco, yo digo negro, el otro dice gris, el otro dice verde, listo. ¿Y qué tal si combinamos todos esos colores? ¿Qué sale? ¿No saldrá algo bonito si llegamos y nos ponemos de acuerdo? Y no todos dicen blanco, 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 blanco. No. Hay cosas bellas. Miren, es que tenemos que fijarnos un poquito más en la naturaleza. Una plantita, una flor, lo bella que es, desde todos los colores que hay. ¿Qué tal si Dios hubiese hecho todo así, en una misma regla? Mismo molde. Por eso la cantidad, toda la diversidad forma la belleza, la unidad, la armonía. Una canción, los que saben de música, Padre Oscar, usted sabe que una canción se hace de diferentes armonías, de diferentes letras, y en el pentagrama uno ve cómo suben y bajan las notas, cómo están acomodaditas para formar una armonía, para que nos sintamos bien escuchando la armonía. Y el que la interpreta sabe que hay arte, que hay belleza. Y a nosotros se nos ha olvidado descubrir que en la escucha hay belleza, está el arte de la vida, de la experiencia de alguien que está delante de ti y me está ofreciendo un regalo. Un regalo. Discernir. Miren, esta imagen fue el ejercicio que hicieron en Roma. Mujeres, hombres, jóvenes, niños, obispos, laicos, religiosos, creyentes y no creyentes. De sentarse en esas redondas, tratar un tema que antes ya habían orado, habían hecho silencio, invocaron al Espíritu, leyeron el respeto. Fue solo silencio, fue escucharse. Fue mirar qué les decía el Espíritu. Para luego, con una pregunta, empezar todos a hablar de lo mismo. El tema, por ejemplo, de la migración. Orando desde la palabra. Y empezaron a hablar de eso. En oración, yo sentí, empezaban a decir que la migración es esto y nos está afectando esto y lo otro. Luego seguían otro día así sucesivamente hasta escuchar. Volvían a hacer silencio, invocaban nuevamente al Espíritu Santo y luego de cada uno haber expuesto lo que el Espíritu le había dicho, ahora conversaban de qué habían escuchado del otro, de esa misma mesa que le había llamado la atención y por qué el Espíritu estaba diciendo algo ahí. Oiga, me interesó lo que dijo tal persona. Y me hago acordarse con lo que dijo esta otra persona. Y tal vez ese puede ser el punto para nosotros empezar a reflexionar y a discernir algo más. Y así hasta llegar a una conclusión muy bonita de esa mesa. Y todos quedamos de acuerdo en que vamos a volver a hablar de eso mismo. Y que ese va a ser el punto especial. Para tomar una decisión juntos, no yo solo. Y eso es algo muy bonito que el Papa tiene. Quiere tomar una decisión escuchándonos a todos. Quiere tomar una decisión frente a maneras de evangelizar, las maneras de llegar, las maneras de hacer pastoral, escuchándolos a todos, escuchando las inquietudes que hay en los corazones, escuchando a los jóvenes, escuchando a los que están fuera de la iglesia, a los que están adentro, a los que no están activos y a los que están activos. Quiere escuchar, quiere que el Espíritu actúe. Por eso se necesita de esa escucha activa que busca la voluntad de Dios, de un silencio contemplativo
que contempla la voluntad de Dios en lo que está ocurriendo. A nosotros se nos olvidó ser contemplativos. Se nos olvidó mirar la realidad. Y se nos hace igual todo. Y se nos está volviendo igual todo. Mataron 5. Ah, sí, ayer mataron 10. Ay, no. ¿Cuál es la diferencia? 5 menos. Pero es que ayer llovió en tal parte. Ah, felicitaciones. Pero es que sucedió esto en tal parte con el niño. Ah, pero es que si eso pasa todos los días. ¿Cuál es el problema? Hay un problema. Hemos perdido sensibilidad. Hemos perdido, muy bien, Victoria, hemos perdido empatía. Hemos perdido corazón cristiano. Hemos perdido pasión para las cosas. Eso es verdad. Hemos perdido pasión por las cosas que hacemos. Oiga, vida, solo vida, mis hermanos. Buscar la voluntad de Dios es buscar vida. Nosotros no creemos en el Dios de muertos. Nosotros creemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de Jesucristo, en un Dios que está vivo, no que está muerto. No que lo encerramos allá en un sagrario y de allá no sale. Es en un Dios que se va a la plaza. Es en un Dios que sale allá a la calle. Es en un Dios que está allá escondido debajo de un puente también. Es en un Dios que está aguantando hambre. Es en un Dios que está allá en un niño llorando desamparado. Es en el niño, en el joven, en el muchachito que se le está llevando para la guerra. Allá está Jesucristo. Está en el que está en la cárcel. ¿Te acuerdas de la canción? Con nosotros está y no le conocéis, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocéis, con nosotros está, su nombre es el Señor, su nombre es el Señor y pasa. Va a ser digno, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso llegará temprano a verlo. Oiga, hipócritas somos. Hermanos, vida, solo vida, es lo que pretende el Señor. Ese camino es el camino del Espíritu Santo. La conversación es el camino que nos está proponiendo Jesús. Es el camino de la iglesia. Es el camino de los discípulos misioneros. Es el camino del discernimiento. Es el camino de la conversión. Y tenemos que convertirnos de muchas cosas. De nuestra cerrazón, de nuestra manera de ver el mundo, de pensar, de nuestra manera de soñar, de querer que las cosas sean nuevas. Por eso yo les invito a que en un espacio que ustedes tengan se puedan ir a mirar el Evangelio de San Lucas, donde nos narra el camino de Maús, ¿cierto? El capítulo 24 de Lucas, versículos del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Es largo, pero yo se lo voy a resumir de esta manera en todo lo que hemos visto acá. Es un evangelio que nos narra muy bien la singularidad. Este ejercicio de caminar juntos y de aprender a escucharnos juntos. Estos dos iban de camino hacia Emaús. Quisieron abrirle un hueco al río, ¿cierto? Encauzar el río por otro lado y decir,
no desemboque en Jerusalén, que desemboque en Emaús. Cojamos para allá, porque vamos enojados. Oigan, y Jesús se aparece y les pregunta las preguntas, el escuchar, ¿de qué van hablando por el camino? Oiga, ¿y es que usted no es el único que ha escuchado de un tal Jesús? Ni le da cuenta. Ah, pero Jesús de Nazaret, el que prometió que iba a traer la libertad, que nos engañó diciendo que se iba a resucitar al tercer día. Miren, lo colgaron y no ha pasado nada. Vamos enojados. ¿Así? ¿Y qué más? Y siguió hablando y hablando por el camino, sacándoles todo lo que necesitaba sacar de Jesús. Oiga, el ejercicio de la escucha. Y hasta que Jesús dijo: oiga, qué testarudos son, tardos de corazón para entender esto. Y empezó la catequesis. Moisés, los profetas. Y caminando, escuchándose. Ellos tuvieron que aprender a escuchar desde su enojo, desde su indisposición, desde su amargura, desde todo lo que se estaba moviendo dentro de ellos. Tuvieron que aprender a escuchar. Y entonces, ya cuando se hizo tarde y él hizo además de irse para un lado, a otro camino, Jesús hacía el tonto. No era tonto. Entonces, Señor, pero dígame, o sea, esa conversa está en el espíritu, está muy interesante. Venga, quédese con nosotros a comer, lo invitamos. Pollo asado. Ese plan. Oiga, y cuando partieron el pan, se desapareció Jesús. Lo conocieron al camino, hermano. Oiga, hermano, ¿a usted no le sucedió algo cuando íbamos por el camino? Cuando Él nos escuchó y lo escuchábamos, ¿usted no sentía como que nos estaba diciendo algo? Claro, era Jesús. ¿Cómo así? Eso sí. Oiga, entonces no tenemos que estar aquí. El río es allá en Jerusalén. Y se fueron por Jerusalén. Está vivo. Vida. Decidieron regresar, decidieron estar con nosotros, no aislarse, decidieron vivir en comunidad, decidieron hacer comunión con su iglesia. No decir: no me gusta el Papa, rancho aparte. No me gustan esas conversaciones en el espíritu, rancho aparte. No me gusta que se esté escuchando a los pecadores, rancho aparte. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos y por dentro podredumbre. Lo mismo hicieron con los profetas. Los mataron y después construyeron mausoleos bellísimos para decir: qué bueno fue el profeta, cuando lo mataron. Ojo, la sinceridad con nosotros. Lo que tiene que tocarnos es la experiencia de todos, la experiencia ciudadana de caminar escuchando, de caminar dejándonos tocar por Jesús, de caminar buscando el bien y de ser un solo cuerpo en toda la diversidad que nosotros somos como iglesia, pero en las cosas que vivimos en lo real, en cómo ganarnos el cielo aquí, en esta tierra, en cómo crear momentos de paz y vivir en paz entre nosotros, no con unos diálogos por allá en las mesas vemos, sino acá, mis hermanos, en los conflictos, en las guerras que nosotros estamos viviendo aquí, para que la palabra se haga vida y se encarne y tenga otra mitad aquí donde nosotros estamos. Cristo te pide que te dejes guiar por Él. Bien, nos quedan unas preguntas. Y vamos con estas preguntas a procurar hacer un pequeño taller. ¿Cuánto tiene la gente? 1100. Grupos de sí.
Vamos a hacer un ejercicio que va a requerir concentración, toda nuestra atención en esta postura. Y vamos a hacer un ejercicio un poco de lo que están haciendo en Roma, de lo que hicieron y van a hacer, de la conversación del Espíritu. La primera indicación, vamos a hacer círculos de 10 personas. Ahí en las siguientes donde están, hagan círculos de a 10 personas, por favor. Es la primera indicación. Vamos a hacer inmediatamente. De a 10 personas. Hola. Métese. De a 10. Tal vez hay un grupo que quiere de a 9, no importa. Hay un grupo que puede ser que quiere de a 9. Pero el resto es otra cosa. Recuerden hacer que el círculo por relación es importante. Y el círculo de explicación. Gracias por ser bueno. ¿Listo? Listo. Silencio. Recuerden que el primer requisito es silencio. Silencio absoluto. Amén. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Cada uno de ustedes en silencio va a invocar la gracia del Espíritu Santo en silencio, sin murmullos, sin movimientos, solamente invoque la gracia del Espíritu Santo. Mientras invoca esa gracia, pregúntese usted, ¿qué tanto he aprendido a escuchar? ¿Qué tanto he aprendido a escuchar? En silencio, invocando al Espíritu Santo, pregúntese, ¿qué tanto he aprendido a escuchar?
Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Atención, concentrados. Vamos a escuchar a una persona, a dos y a tres del grupo que quieran compartir qué les dijo el Espíritu en este momento de oración con esa pregunta: ¿qué tanto he aprendido a escucharme? Solamente tres personas del grupo en el que usted está y va a hablar. La primera que vaya a hablar, alza la mano pidiendo la palabra. En su grupo, con mucho respeto, sin juzgar a esa persona, solamente con el oído abierto, porque lo que esa persona va a expresar es un regalo de Dios. La primera persona de cada grupo alza la mano, pidiendo la palabra en este momento. Listo. Puede empezar a compartir en este momento lo que reflexionó en ese momento de silencio. A su grupo. Atención a la indicación, no es interactuar. Solamente una persona del grupo habla, los demás no interactúan. Solamente escuchamos. No opinamos, no decimos si es o es, esto no estoy de acuerdo, solamente escuchamos. Miren lo importante que es aprender a escuchar. Lo importante que es aprender a escuchar y a prestar atención. Mire, todavía siguen escuchando los menos.
Pasamos a la segunda persona que va a hablar y va a tener solamente un minuto para expresar lo que está en su corazón. Solamente un minuto. Porque también el diálogo en el espíritu lo que nos es muy concreto, sin divagaciones. Un minuto. Minuto cumplido. Habla la tercera persona que va a intervenir. Un minuto nuevamente. Muy bien. Silencio. Silencio. Hemos escuchado lo que otros han dicho. En silencio. Vamos a reflexionar lo que esa persona nos comunicó, esas tres personas. ¿Qué tanto me dice el Espíritu a mí? ¿Qué tanto me está acompañando? ¿Qué me dice al oído de mi corazón? En las palabras de mis hermanos. Silencio.
solo dos personas del grupo, diferentes a las que ya han dado, van a compartir qué les dijo el Espíritu Santo desde lo que escucharon de sus otros hermanos. ¿Qué les dijo el Espíritu Santo desde lo que escucharon de la experiencia de sus hermanos? Frente a la misma pregunta, ¿qué tanto he aprendido a escuchar? Solamente una pregunta estamos trabajando. ¿Qué tanto he aprendido a escuchar? Solo dos personas, 2 minutos cada persona. Empezamos ya con la primera persona del grupo. Pasamos a la segunda persona.
Silencio. En silencio contemplamos lo que escuchamos. En silencio contemplamos lo que escuchamos. Esto requiere escucha, requiere obediencia, requiere seguir las instrucciones. El ejercicio de la conversación no es hacer lo que yo quiero, es seguir unas instrucciones. No es refutar, no es ser el consejero de otro, es escuchar, solamente escuchar. Miren cuánto nos cuesta escuchar. Estamos muy dados a hablar, pero no a escuchar. Muy dados a instruir a otros, pero no a dejarnos instruir. Es escuchar. Un ciego no guía a otro ciego. Ni el hermano le puede decir al otro: hermano, mira la paja que hay en tu ojo, si yo no miro la vida que hay en ti. De eso se trata la escucha. Permitamos al Espíritu que actúe. Yo no soy el Espíritu. El Espíritu da las palabras en el corazón. Humildad, obediencia, sencillez requiere la escucha. Silencio. Le pido al Espíritu Santo que me ilumine, que permita que mi corazón se abra a su gracia, que deje que su Espíritu fluya en mí. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Todos. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Ahora vamos
Vamos a ubicarnos nuevamente como estábamos. Bien. Nuevamente, silencio. Silencio. Voy a escoger 3 personas para que ellos nos cuenten la experiencia general. Y eso es como una síntesis que se recoge de lo vivido en el grupo. Bien. Necesitamos escuchar con atención, no refutar. Escuchar. Aprendamos eso, por favor. Su merced. Bueno, la conclusión que yo llego de lo que escuché en mi grupo es que se hacen de pronto respuestas alusivas al tema, a la pregunta. Creo que la primera pregunta hicieron mucha referencia a la segunda pregunta. Yo por eso no contesté la primera pregunta, porque siento que soy muy buena oyente, pero creo que para escucharme a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque siempre he pensado en el otro, no he pensado en mí. Entonces, me escucho cuando me duele, me escucho cuando siento cosas que no van con mi personalidad. Entonces, creo que eso fue lo que yo percibí en mi grupo y esa fue la respuesta que me dio el Espíritu Santo cuando pasamos a esa segunda pregunta que hizo el Padre de cómo nos habíamos sentido con lo que los demás habíamos pensado. Muchas gracias. Por acá. Mi experiencia es lo opuesto a eso. Pienso en mí y solamente cuando la persona me va a hablar quiero que me diga lo que yo quiero escuchar, más no lo que ella siente. Entonces en ocasiones me dificulta y hay un conflicto ahí. Esa es mi experiencia. La presencia del Espíritu Santo se conoce en las personas que lo escuchan. Y para escucharlo hay que ser silencioso. Para escucharlo también tengo que saber escuchar a mis hermanos. La invocación al Espíritu Santo con mucha frecuencia en el día, en los momentos, varios momentos del día, es muy importante porque la necesitamos, la necesito, es urgente. Hay que pedir esa presencia para todo el mundo. Hay que orar mucho por el Papa, por los gobernantes. Muchas gracias.
las tres personas que intervenían. Conclusiones. Ciertamente preferimos escuchar otras cosas. Nos cuesta escucharnos. Nos cuesta escuchar el movimiento de nuestro corazón. Segunda conclusión, seguimos siendo analfabetas de nuestro interior. Creemos leernos y no nos leemos. Si nos escucháramos, nos leyéramos, atendiéramos con obediencia a la instrucción, incluso guardaríamos silencio. Un silencio que me lleva a reflexionar mis palabras, mis acciones, la responsabilidad de lo que yo soy y debo ser. Tercero, aún queremos seguir siendo consejeros de Dios y no escuchar el Espíritu. Es un desafío hoy en este mundo lleno de tanto ruido, escucharlos, sin murmullos. Mientras la otra persona habla, escucho, mi oído se abre a la gracia, mi oído se abre a esa palabra, mi oído se abre porque aquí puede haber algo que me pueda llegar a cambiar, algo que puede decir, algo que puede transformar. La palabra en mayúscula, es decir, Jesús, el Verbo encarnado, no puede pasar desapercibido. Y Él se hace pequeño, sencillo, humilde. Y hay que buscarlo allí, en lo pequeño, en lo sencillo, en lo humilde, en lo que muchas veces es escandaloso para el mundo. Es sabiduría de Dios. Hermanos, muchas gracias por este espacio, por haber atendido la invitación. Dios les pague. Un ejercicio. Hagamos de esto algo más cotidiano. Hagamos de esto algo más cotidiano, que no sea solamente por esto que vinimos a hacer acá. No, esto es para llevarse y replicarlo afuera, para que usted en su diario vivir, caminando por la calle, en un bus, donde sea, escuche. No para juzgar, no para criticar, no para decir esto es mejor, esto es lo que yo pienso. Escuche, escuche, escuche. En la calle, en el bus, en el carro, donde sea, escuche. Ya. Muchas gracias, derecho. Pudiéramos hacerlo. Bien. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Están en su casa. Ya el Padre, no se vayan a ir.